Muy buenas, Meiraf Campeas vuelve al podcast para hablar de muchísimas cosas, como por ejemplo esas personas que te ponen el espejo enfrente tuyo, o habla de su libro, El pequeño libro de los grandes valores, y cómo lo escribió, ya veréis, es algo muy singular, también de sus libros favoritos, o también de una cosa que dice, quien no ha vivido esto nunca, no sabe de qué estoy hablando. Ya vais a ver que es una entrevista súper interesante. Perdón por la voz, porque estaba fastidiado, ahora ya estoy menos fastidiado, pero bueno, como Meiraf es la prota, ella es la que tiene que hablar, no hay problema. Y ya sabes que el episodio completo está en el podcast premium. Además, uno de los seguidores, de los suscriptores, me dijo una frase muy buena, que es, he estado pensando en el motivo por el que es mi podcast favoritos. Creo que es por tu naturalidad, espontaneidad y humildad. Conversas sobre libros con amigos. Eso es todo. Y es mucho, la esencia. Bajas a la realidad, tocando suelo, con los invitados. Pues nada, con estas bonitas palabras de Francisco podemos empezar el podcast. En algún lugar de un gran país. Quería preguntarte, empezar preguntándote que te presentaras un poco. ¿Quién es Meiraf Campeas? Wow, pues Meirav Campeas, quien no me conoce, pues nací en Israel hace 46 años, ahí dentro de un kibutz, que es una forma súper bonita de convivencia, de vivir. Si alguien quiere leer sobre más los kibutzim en Israel, que es una forma única que existe solamente en Israel, pues está súper invitado para que no vamos a hablar solo de eso aquí, Adrián. Y bueno, y dentro de este ambiente del kibutz, mi vida era con mucha libertad. Y además de dentro de esta libertad, pues teníamos muchísimas responsabilidades. Desde muy pequeña casi no he vivido con mis padres en su casa, sino dentro de una casa de niños ahí dentro del kibutz. O sea, pero no habían adultos en la casa esta, no acabo de entenderlo. Había como monitores, pero por ejemplo, en la hora de irnos a dormir por la noche, que cada uno compartía su habitación con 6 niños más, sí, teníamos, bueno, una persona que a veces era hombre, a veces mujer, que nos cuidaba por la noche si alguien lloraba o si alguien estaba malito, pero nuestros padres estaban dormidos en sus casas. ¿Con qué edad eso fue? Wow, pues yo viví así desde los 2 años hasta los 7, más o menos. Después hemos vuelto a dormir y a convivir más en las casas de nuestros padres. Y después, con 14 años, me acuerdo que ya recibí mi primera vivienda, digamos, de compartir, un piso de compartir con una amiga mía. Quiere decir que otra vez con 14 años y a partir de ahí ya no he vuelto nunca a dormir o a convivir en la casa con mis padres. Con 14 años ya tenía toda la libertad y mucha responsabilidad de levantarme por la mañana sola para llegar a las 7 de la mañana al autobús que salió a mi colegio. Entonces, desde ahí, desde los 14 hasta que terminé el bachillerato, y desde ahí directamente me fui a servir a mi país 2 años, me fui al ejército Con 19 años. con ¿Fue? 19 años, sí. Wow, y desde ahí ya eso me cambió la vida prácticamente. En vez de hacer muchas tonterías, te quita las tonterías cuando Ujú. ya tienes otra responsabilidad de servir a tu país y salir de la casa de tus padres y el entorno que lo tenías muy conocido toda la vida, ¿no? Pues de ahí empecé a la universidad y elegí a estudiar educación especial con niños con discapacidad. Y esta carrera, la verdad que me hizo abrirme los ojos y ver que tenemos muchísima suerte. Y ahora hablo también como mamá, ¿no? Muchísima suerte
de tener todo, ¿no? De que no nos falte nada, que podemos caminar y hablar y respirar sin tener que nadie nos lleva en una silla de ruedas o nos ayuda a comer. Hablo de niños, ¿no? Y de adolescentes. Y fíjate que con ellos, en esta época de la universidad, teníamos que ir 2 veces a la semana como de prácticas en diferentes colegios de discapacidad. Y esto me cambió la vida, Adrián, porque sí hay mucha gente que le da mucha pena cuando ven gente con síndrome de Down o con alguna parálisis cerebral o algo así. Estos niños, estas personitas te ponen el espejo frente tuyo y te hacen sentir y saber que tienes mucho por delante de aprender de ellos, en la forma que ellos ven el mundo, ¿no? En la forma que aprecian todo lo que tienen, su felicidad constante. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down, que me acuerdo que trabajé con ellos, la felicidad que tienen constantemente me asombró. Uno de los consejos que se suele decir cuando alguien está mal, ¿no? Es precisamente ayuda a los otros, ¿no? Mm, O ayuda a gente que necesita precisamente que le ayuden. Entonces es cuando se dan cuenta de todo lo que dices tú, ¿no? sí, Es como que de pronto te quitas importancia a ti mismo y aprecias y ves que a lo mejor lo tuyo era una tontería, a lo mejor, y que en el mundo hay gente que realmente necesita mucha ayuda, ¿no? O que con poco son felices, como decías tú. sí. Ujú. Y entonces, después de estudiar y trabajar ahí, te viniste a España. ¿Y qué diferencias viste más grandes en Madrid, ¿no? ¿Fuiste a Madrid? Sí, wow, pues hay, prácticamente para mí lo más importante es la tranquilidad mental que tienes en el día a día. Por ejemplo, hace poco otra vez había una semana que toda mi familia y bueno, toda la gente en Israel estaban en los búnkers porque salieron misiles desde Gaza. Y cuando pasa esto, pues todo el mundo tiene que parar de trabajar, no hay colegios y los niños, por ejemplo, de mis amigas, pues todos los niños tienen postrauma y todo el mundo se pone muy malo, ¿no? De mal cuerpo. Entonces, cuando hablo con ellos en estos momentos, digo, Dios mío, menos mal que yo no estoy ahí, Mm, con todo mi dolor porque mi familia tiene que pasarlo y mis amigos, pero digo, wow, qué tranquilidad. Y mis amigas también dicen, ¿no? Como, qué suerte tienes que no tienes que vivirlo y tus niños no tienen que vivir este día a día, esta realidad de vivir bajo fuego constantemente o con pánico, ¿sabes? claro, Cuando una persona no vive tranquilamente, pues al final este influye en todo, en su forma física, en sus enfermedades, en los miedos de los niños. Quien no ha vivido esto nunca no sabe de qué estoy hablando, ¿no? Pero yo he convivido, yo he vivido mi vida así y era muy duro. Entonces, este es algo que aprecio mucho cuando vivo aquí, que tengo esta tranquilidad y sé que mis niños también, que no tienen que estar constantemente con el miedo de lo que va a pasar o con el miedo de, yo qué sé, mi hijo cumple 18 años y tiene que ir al ejército como yo. Por ejemplo, no me gustaría que mis hijos se fueran ahora mismo al ejército. pero ¿de qué va tu primer libro, el que escribiste, que tanto te ha dado? Se llama El pequeño libro de los grandes valores, que está publicado por Alienta Planeta. Pues ahí hablo desde la historia de mi abuela y su familia que llegó a sobrevivir al Holocausto, la historia de su familia y la supervivencia y la resiliencia que hay dentro y fuera de esta historia, pero no solamente hablando de la Segunda Guerra Mundial y muchas cosas que ya sabemos sobre este tema, sino quería llevarlo a otro entorno, hablando de la necesidad que tenemos hoy en día, 2023, o en aquel momento 2018, de
volver y educar y vivir desde los valores más principiantes, ¿no? Desde el más esencial que tenemos como seres humanos, y cómo podemos conectar también a la necesidad de no olvidar nuestra historia, ¿no? Que si queremos o no, todos estamos conectados con la misma historia, da igual dónde vivimos en el mundo y qué creencias tenemos. Al final estamos conectados. Y si vamos a olvidar lo que pasó, vamos a olvidar también parte de nosotros y cómo influye en nosotros. Y dentro de eso, pues prácticamente la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros para que estas cosas tan horribles que pasaron y que siguen pasando en nuestro entorno y en nuestro mundo, no sé si no vuelvan a pasar, porque esto es ser un poco demasiado optimista, porque hoy en día esta es la realidad, que estamos constantemente en lucha para que no nos ataca un conflicto de aquí o de ahí, sino cada uno la responsabilidad que tiene en su metro cuadrado de su vida. ¿Qué puedes hacer tú en tu vida, en tu entorno, para mejorarlo, para hacerlo mejor, para hacer este mundo mejor, pero que sea tu mundo, tu metro cuadrado, tu familia, tu trabajo, tu entorno? Y todo esto está en este pequeño libro de los grandes valores. Que es un libro que engancha, o sea, se lee muy fácil, o sea, me lo empecé a leer y me lo leí en nada. ¿Cómo fue el proceso de escritura? O sea, técnicamente, ¿cómo? Wow, pues desde el momento que me han dicho tienes luz verde para empezar a escribir, pues aproveché que mi abuela vivía, porque mi abuela falleció hace 2 años, con 98 años. Entonces aproveché de uno de mis viajes a Israel en verano, como siempre voy a visitar a mi familia, y sabía ya en mi mente que voy a recolectar cuando más mejor. Entonces me senté otra vez con mi abuela, hablé con ella, grabé todo. Eso te iba a eh, preguntar si la grabaste, sí, porque hay mucha parte que, ok, vale, está, sospechaba, ok, sí, sí. está todo grabado. Y también abrí todos sus armarios en casa para tener lo más información, fotos, Cartas que eh, hay en el libro, también te lo iba a decir, hay cartas en el libro cartas, directamente, sí, cartas antiguas. reales que he encontrado y que tenía también algunos que traducirlos porque no estaban en Claro. hebreo, por supuesto. Y desde ahí podía poco a poco llegar a mi casa después, a Madrid, encerrarme prácticamente, y empezar a conectar todos los hilos que tenía, que me contó mi abuela, que contó Tu mi tío. tío, Ujú. y todas mis vivencias que tenía yo como niña, que me contó mi abuela, y tenía que empezar a hilar todo eso y a tejer toda esta historia. Y wow, y cuando empecé a escribir, la verdad, Adrián, te digo, no sabía lo que va a salir. Era como, yo sentí en este momento que yo soy como un canal de información de muchos años que tenía que salir. Entonces, todo el proceso fue bastante mágico, porque era sentar con el ordenador, rodearme en el salón con todas las cartas, las historias, todo prácticamente lo que tenía, y desde ahí inspirarme y empezar a escribir. Y me acuerdo que los capítulos salieron solos, era como escribir y no parar, Y no para. Ujú. y Y era en maravilloso. hebreo escribías. Pues la primera parte, digamos, la historia que es como más de la familia y del campo de Auschwitz, me acuerdo que lo escribí en hebreo porque me salió así, era como más natural para mí, porque los recuerdos y todo eran en hebreo para mí, entonces salió en hebreo. Y después, claro, después tenía la necesidad de empezar a traducirlo y digo, Dios, ¿quién me va a ayudar a traducir este aquí en España? Y me encontré una mujer que me dijeron, mira, intenta esta, que no sabíamos si puede ayudarte o no, pero lo escribí en español, un email, diciendo sobre este proyecto, este libro, y me contestó, me acuerdo, en hebreo.
y digo, wow, este tal Rosa García me contesta en hebreo y me contó que ella vivía en Israel un par de años en Jerusalén y estudió filología bíblica y hablaba perfectamente hebreo. Y en este momento teníamos un clic. Al día siguiente ya teníamos una reunión en 3D y ya está, y firmamos un acuerdo y ella empezó a trabajar y a traducirlo. Y desde ahí empecé a trabajar con Josep López, que él trabaja mucho también con Planeta y me ayudó a más a editarlo y a más poner otros datos y otros capítulos que ya lo he escrito ya en español directamente. Ajá. La parte de los valores, la educación, la parte más del final del libro. Y después de un año de trabajo, pues salió a la luz este pequeño libro que me dio muchísima alegría y fue mágico, fue muy bonito, con ayuda de muchas personas, muy bonita. Y desde entonces la verdad que es mi proyecto, es como mi faro, que siempre digo que voy a hacer lo posible mientras estoy viva de seguir contando la historia esta de la humanidad, porque es la historia de la humanidad y no solamente la historia de mi abuela. Y voy a sacar el máximo jugo posible para poder transmitirlo a las personas que me va a escuchar y que van a leer este libro, para que le hagan sentir y reflexionar qué pueden hacer ellos en su vida o en qué transmite este libro para ellos, porque mucha gente, no sé tú, pero porque no hablé contigo sobre eso, pero mucha gente que han leído el libro pues me contaron muchas anécdotas de su vida personal y cómo se conectaron en muchos puntos de la historia de mi abuela, que me encantó ver en este momento que cómo estamos realmente conectados todos los seres humanos y los valores más básicos, que es la familia, que es el valor de la vida, que es la amistad, que es Es universal. la Eso, empatía, son sí, ya está. universales. Eso lo dice Pablo Malo, con el que grabamos Sí. en su libro, habla sobre eso, que además está demostrado. Sí, sí, toda la razón. Que es lo más importante. Y como tu libro habla de valores, te voy a dar unos cuantos y a ver si puedes elegir tres. Wow. Ok. La honestidad. Mira, os he sacado la mayoría del sutil arte de casi todo te importa una mierda. No sé si te lo has leído, te lo recomiendo. Una parte habla de valores. El primero sería la honestidad, el segundo la innovación, el tercero lo he añadido yo y es la familia. El cuarto es defenderse a uno mismo, defender a otros, respetarse a uno mismo, la curiosidad, la caridad, la humildad y la creatividad. Wow. ¿De eso tengo que elegir tres? ¿Cuáles crees que de esos son los tres que más te... No significa que descartas los otros para Sí, sí, nada, sí. pero los más importantes para ti? Pues para mí el primero sería la familia, Vale, lo lo que has sabía. añadido tú. Después la honestidad. Ujú. Para mí es un valor muy importante, la honestidad y de ser transparente en general en la vida y con las personas, sin Vale, mentira, a pesar que vale. a veces duele, ¿no? Sí, por ahora estamos empate, yo también, ¿vale? Sí, ah, ok, Sí. a ver si con el tercero. No, imposible. Y fíjate que a lo mejor elegiría la creatividad. La creatividad, muy bien. Pues ser creativo no sé si es un valor o no, pero es prácticamente o es una manera de pensar y de actuar en la vida. No solo creatividad en el trabajo, sino creatividad de tener la mente abierta, de recibir y de dar, y de pensar que siempre hay alternativas, ¿no? De renovación, Sería una de mezcla entre creatividad y humildad, creo yo. eso, Vale. eso. Pues esto es lo que elijo. Ah, qué interesante. Pues bastante parejo a mí, sí. Quería ir a una parte más de libros. Ujú. Quería preguntarte qué libro es el que has regalado más, aparte del tuyo, obviamente. Sí, mi libro he regalado y han comprado bastante. Pues me he apuntado aquí dos que he regalado, bueno, los últimos años y también últimamente.
Uno, por supuesto, de mi amigo y de nuestro amigo Cipri Quintas, el libro Ajá, Networking, que me encanta. Quien no le ha leído tiene que leerlo porque es fácil y es muy importante para la vida, cómo ser amigos, cómo tener tu red de contactos, pero con amor, ¿no? ajá. Entonces, Pista, ser buena persona. eso es muy importante. Y el otro libro que he leído hace poco y ya he regalado a 2 o a 3 personas era de Marian Rojas, de cómo hacer que te pasan cosas buenas. Ajá. No sé si lo has leído, es un libro fácil, simple y a la vez muy importante, ¿no? Cómo hacer que te pasan cosas buenas en la vida y todo depende de nosotros y de nuestra mente y nuestra actitud. Entonces, estas son De no 2 libros, rodearte de gente tóxica, ¿no? Saber no rodearte, ser buena persona totalmente. también, pero a la vez saber elegir, ¿no? De quién, sí. Ujú. Sí, como otro libro que tiene que se llama Personas Encuentra tu vitamínicas, persona ¿no? vitamina, sí, Eso encuentra tu es, persona vitamina. Ajá. totalmente. Y 2 hay bestsellers en España, sí. muy bonito y muy importante. Entonces, estos son 2 libros que he regalado ya a algunos cumpleaños en vez de regalar la típica camiseta o, O perfume o lo o que sea, sí. perfume, pues regalar libros es lo más bonito. Sí. Es que además lo del perfume a veces dices: "Ah, que huelo mal", ¿no? Encima, ¿no? Dicen: ¿Qué "Ah, va". pasa? Exacto, como, ¿cómo que no? Si encima lo dices de broma y te dicen: "Sí", ahí Sí, ya te he sí, comprado esto, empiézalo ya. empieza ya. Eres el del metro que huele mal, siempre hay Sí. Vale, un libro que regalarías a tu peor enemigo. Pues mira, tengo aquí uno que he leído es como muy finito, de una escritora que se llama Virginia Satir, que se llama Autoestima. Mira, Ajá, lo puedes okey, ver tú. Es sí, muy, muy, muy finito, pero bueno, yo realmente, lo que yo sepa, no tengo enemigos, no, gente que no odio a la gente, pero quien niega a odiarte o a tratarte mal, pues a lo mejor tiene un problema de autoestima, entonces lo regalé a este libro que se llama Autoestima, totalmente. vale. Un libro que no te has podido acabar, o que a lo mejor te ha dado rabia en especial que no te hayas podido acabar. Pues fíjate que cuando me mandaste esta pregunta no me ha venido a la mente ningún libro, que lo he dejado así a medias, Vale, porque suelo elegir mis libros muy bien, ¿sabes? No compro libros, me encanta comprar libros, no me gusta leerlos desde ¿cómo se llama? Desde el ordenador, ¿no? El típico este que la sí, gente que entonces, cuando compro un libro es porque deseo leerlo, entonces no lo dejo a medias. vale. ¿Y tus libros favoritos, ya sean novelas o a lo mejor también no ficción, como el tuyo? Pues fíjate, hace poco empecé a leer un libro así bastante gordito, que ahora mismo lo tengo aquí en hebreo, pero está también, por supuesto, en español, que se llama La mujer salvaje, que son como mitos, son pequeñas historias, que se llama Mujeres que corren con lobos. Es un libro no solo para mujeres, es un libro que habla de cómo conectarte otra vez con tu lobo, con tu loba interna, y solo cuando estamos realmente conectados ahí podemos tener y sacar a la fuerza todos nuestros especialidades, ¿no? De cada uno que tiene, y es un libro, wow, muy recomendable. Y hay otro que he leído ya varias veces, seguramente lo conoces, de Robin Sharma, sí, que se llama El monje que vendió su Ferrari, Okey, ujú. ¿vale? Que a mí me gusta mucho releerlo constantemente, depende de mi época de mi vida, pero es muy espiritual, ¿no? De cómo al final no necesitamos demasiado cosas para ser felices, ¿no? Cosas materiales. Pensaba que me ibas a decir El hombre en busca de sentido, cuando me has dicho Bueno, este, a lo mejor lo también. conoces, digo También es un sí, libro que lo tengo constantemente al lado de mi cama. eso me dijiste, sí. Y tengo otro libro de una amiga muy cercana,
Esta amiga se llama Lari León. Es una persona muy especial, una mujer muy especial. Se llama El teso de una sirena. El teso. El tesón, el Ok. tesón. Larry nació sin dos piernas, sin una pierna y sin que se forma sus brazos hasta el final por el polio. Y es su historia de vida desde muy pequeña y es una persona maravillosa, es increíble y desde ahí también me inspira muchísimo de saber de cuando vemos personas que prácticamente no tienen brazos y le falta una pierna, cómo hacen vida absolutamente normal. Yo me acuerdo Bueno, que, absolutamente no, pero casi, sí. bueno, casi, pero cuando lo ves, para ella es muy normal ir a cenar en un restaurante y dices, Dios, ¿cómo va a cenar? Es que no tiene brazos, ¿no? Entonces ella tiene su manera de coger las cosas y coger el vaso y de cenar perfectamente como tú y yo y de hacer vida normal. Bueno, a lo mejor sin conducir porque no puedes, pero todo el resto normal. Y para mí es una inspiración. Siempre me inspira gente que como si lo ves en la calle lo puedes decir, wow, pobrecito, ¿cómo puede? Pero realmente son gente altamente fuerte, altamente resiliente. A mí me inspira muchísimo esta gente. Pues Ujú. este es un libro que ya he escrito hace unos años más, hace muchos años, y a mí me inspiró muchísimo. Sí, Muy bien. Vale, no la conocía. A lo mejor luego si la veo sí, ¿no? Pero ahora mismo no caigo. Y muchas gracias, Mayraf, por haber venido gracias Adrián por haber invitado. y hasta la próxima. Chao. Muchas gracias.